Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo y curiosidades de nuestros famosos turcos. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de saber qué copyright les tengo preparado hoy. Y como ya habrán podido intuir por ese título tan llamativo, hoy vamos a hablar de uno de los galanes turcos más aclamados y queridos a nivel mundial, el inigualable Atay Ulusoy. Señores da Atay. Ese hombre que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3N, con cada sonrisa y por supuesto con cada personaje que interpreta. Desde su debut en Anferia Koydum, hasta sus recientes proyectos en Netflix como Hakan, El Protector y Terzi, Atay ha demostrado ser un actor versátil, comprometido y con un magnetismo innegable que lo ha catapultado al estrellato internacional. Hoy vamos a desentrañar un momento particularmente impactante en la vida de Atay, un momento que lo dejó completamente sin palabras en plenos premios. Imaginen la escena: alfombra roja, flashes, un sinfín de maras apuntando, miles de fanáticos gritando su nombre, y de repente, algo sucede que lo deja boquiabierto. Copyright Serur. Copyright Serur, el responsable de esta reacción superíndice 3N tan inesperada en nuestro querido Atay. Pues bien, prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que te dejan pensando. Vamos a sumergirnos en los detalles de esa noche inolvidable, vamos a analizar las posibles razones de esta sorpresa monumental y, por supuesto, vamos a especular un poquito sobre qué copyright pudo haber sido la persona que causó tal impacto en nuestro galán. No solo vamos a hablar de la reacción superíndice 3N, sino que también copyright exploraremos el contexto de los premios, la trayectoria de Atay y, por supuesto, el impacto emocional que este evento pudo haber tenido en con diéresis copyright L. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, les quiero recordar que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas, desde los últimos romances hasta los proyectos ambiciosos y, por supuesto, los momentos impactantes como el que vamos a analizar hoy. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Además les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo, encuestas, trivias y mucho más. Queremos crear una comunidad donde podamos compartir nuestra pasión superíndice 3N por el talento turco y estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Ahora, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. La noche en cuestión tuvo lugar en la entrega de los prestigiosos premios Altın Kelebek, los premios Mariposa de Oro, considerados los más importantes de la industria del entretenimiento en Turquía. Imaginen la magnitud del evento: todos los grandes nombres del cine, la televisión y la música turca reunidos en un mismo lugar, celebrando lo mejor del año. Desde Beren Saat hasta Kvantatltu, pasando por Tuba Büyüküstün y Burak Özçivit, todos los íconos de la pantalla turca se dan cita en esta gala anual. Atay Ulusoy, por supuesto, era uno de los invitados de honor. Él, con su talento indiscutible y su carisma arrollador, siempre es un foco de atención superíndice 3N en este tipo de eventos. Su sola presencia eleva el nivel de la ceremonia y genera una gran expectación superíndice 3N entre los fanáticos y la prensa. Y la noche transcurría con normalidad. Atay llegó superíndice 3 impecablemente vestido, saludando a sus colegas, posando para las fotos y demostrando su amabilidad y sencillez, características que lo han convertido en uno de los artistas más queridos por el público. Luciendo un elegante traje con su característica sonrisa y su mirada penetrante, Atay se movía con soltura entre la multitud, demostrando su profesionalismo y su respeto por sus compañeros de la industria. Recibió superíndice 3 su merecido reconocimiento por su trabajo, como siempre con la humildad que le caracteriza. A lo largo de su carrera, Atay ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo el Altın Kelebek a Mejor Actor por su papel en Yerde. Estos reconocimientos son un testimonio de su talento y de su dedicación al arte de la actuación. Todo parecía perfecto. Pero de repente, durante la ceremonia de entrega de premios, algo inesperado ocurrió superíndice 3. Una figura misteriosa, una persona que nadie esperaba ver en ese lugar, apareció superíndice 3 en el escenario para entregar uno de los galardones. El ambiente se llenó de murmullos y la expectación creció a medida que la figura se acercaba al micrófono. Y al verla, la reacción superíndice 3N de Atay Ulusoy fue simplemente indescriptible.
Su rostro, normalmente sereno y controlado, se transformó por completo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su boca se entreabrió en un gesto de asombro y por un instante, pareció Superíndice 3 perder el habla. Fue un momento genuino capturado por las CU Maras, que revelaba una vulnerabilidad inusual en el actor. Las CU Maras, por supuesto, capturaron cada detalle de esta reacción Superíndice 3N. Los fotógrafos, atentos a cada movimiento, inmortalizaron la expresión Superíndice 3N de sorpresa y asombro en el rostro de Aatai. Y las imágenes, como era de esperar, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Los fanáticos, intrigados y curiosos, compartieron las fotos y vídeos, generando una ola de comentarios y especulaciones. Todo el mundo se preguntaba, ¿qué copyright N era esa persona que ha logrado dejar a Aatai Ulusoy sin palabras? ¿Q copyright relación Superíndice 3N tenua con diéresis copyright L? ¿Q copyright secreto se escondió detrás de esta reacción Superíndice 3N tan impactante? Los foros de discusión Superíndice 3N se llenaron de teorías y los usuarios analizaban cada detalle de la escena en busca de pistas. Las especulaciones, como pueden imaginar, no tardaron en aparecer. Algunos decían que se trataba de un antiguo amor, una persona de su pasado que había reaparecido inesperadamente en su vida. Se rumoreaba sobre relaciones pasadas del actor, tratando de encontrar a alguien que encajara con la descripción de la figura misteriosa. Otros, en cambio, teorizaban que podría ser un familiar lejano, alguien a quien no veía desde hacía muchos años y cuya presencia le había tomado por sorpresa. Se hablaba de tíos, primos o incluso abuelos que podrían haber tenido un impacto significativo en la vida de Aatai. Y también copyright en estaban aquellos que pensaban que se trataba de una figura importante de la industria del cine, alguien a quien Aatai admiraba profundamente y a quien nunca había tenido la oportunidad de conocer en persona. Se mencionaban directores de renombre, actores legendarios o incluso productores influyentes que podrían haber representado una fuente de inspiración Superíndice 3N para el actor. Pero, ¿quién era realmente esta persona misteriosa? Pues bien, después copyright de investigar a fondo y de analizar todas las pistas disponibles, hemos llegado a una conclusión bastante sorprendente. Hemos revisado archivos de entrevistas, buscado en redes sociales y consultado con fuentes cercanas al actor para tratar de desentrañar el misterio. La persona que dejó a Aatai Ulusoy sin palabras en los premios Almqelebek fue su antigua profesora de teatro del colegio. Asu, como lo oyen. Una mujer a la que Aatai le tenía un gran aprecio y a quien consideraba una figura fundamental en su formación Superíndice 3N como actor. Esta profesora, de nombre Aisea Nim, había sido una mentora para Aatai durante sus años de estudiante. Ella fue quien lo impulsó a explorar su talento actoral, quien lo guió en sus primeros pasos en el mundo del teatro y quien le inculcó la pasión Superíndice 3N por la actuación. Resulta que esta profesora, después de años de dedicación a la enseñanza, había decidido incursionar en el mundo del espectáculo y había logrado un pequeño papel en una serie de televisión. Su talento y dedicación Superíndice 3N la habían llevado a obtener reconocimiento en la industria. Y para sorpresa de todos, fue elegida para entregar uno de los premios en la ceremonia. Al verla subir al escenario, Aatai Ulusoy no pudo evitar emocionarse. La imagen de Aisea Nim, ahora convertida en una figura pública, evocó en él recuerdos de sus años de juventud y de los primeros pasos que dio en el mundo de la actuación. Recordó los años que pasó en sus clases, los consejos que le dio, el apoyo que le brindó y la influencia que tuvo en su carrera. Rememoró las obras de teatro que montaron juntos, los ensayos interminables y las risas compartidas. Sintió un profundo agradecimiento y una gran admiración por esta mujer que había creído en él desde el principio y que le había ayudado a descubrir su pasión por la actuación. Por supuesto, después de la ceremonia, Aatai se acercó a su antigua profesora para saludarla y darle las gracias por todo lo que había hecho por él. Fue un encuentro muy emotivo, lleno de abrazos, sonrisas y recuerdos compartidos. Los dos compartieron anécdotas de sus años de colegio, recordando momentos divertidos y desafiantes. Y aunque no sabemos exactamente qué se dijeron, podemos imaginar que fue una conversación muy especial. Una conversación que reafirmó el vínculo que los unía y que demostró que el agradecimiento es uno de los valores más importantes que podemos tener como seres humanos. Seguramente hablaron de los sueños que compartían en aquel entonces y de cómo ambos habían logrado alcanzar sus metas. Y esta, mi gente, es la historia de cómo Aatai Ulusoy fue impactado y dejado sin palabras en los premios Almqelebek.
Una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos han ayudado a crecer y a alcanzar nuestros sueños. Una historia que nos enseña que el éxito no es solo cuestión de talento y esfuerzo, sino también de gratitud y reconocimiento. Nos demuestra que incluso las figuras más exitosas y aclamadas tienen personas que han marcado sus vidas y que merecen ser reconocidas. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Primero, hemos hablado del impacto que causó la reacción superíndice 3N de Atay Ulusoy en los premios Almquelebek, una reacción superíndice 3N que se viralizó rápidamente en las redes sociales y que generó todo tipo de especulaciones. Luego hemos desvelado el misterio y hemos descubierto que la persona que dejó a Atay sin palabras fue su antigua profesora de teatro del colegio. Y finalmente hemos reflexionado sobre la importancia de la gratitud y el reconocimiento en el camino hacia el éxito. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre uno de nuestros actores turcos favoritos. Les agradezco de corazón Superíndice 3N por dedicar su tiempo a ver este contenido y por ser parte de esta comunidad tan hermosa que hemos creado juntos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban que la persona que había dejado a Atay sin palabras era su antigua profesora de teatro? ¿Tienen alguna anu copyright tota similar que les gustaría compartir con nosotros? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Nos encantaría saber si alguna vez han tenido un reencuentro inesperado con alguien que haya marcado sus vidas y cómo se sintieron. Y por supuesto, antes de despedirme, les quiero recordar que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y llevándoles las últimas noticias y curiosidades de sus celebridades turcas favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.